amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este repaso de la lección número 13, un paso de fe. Vamos a la primera parte que tiene que ver con el motiva. Todo sacrificio tiene una recompensa. A veces la recompensa no es digna del sacrificio, pero cuando hablamos del sacrificio que realizamos aquí por aquella recompensa celestial, es todo lo contrario. Nos dice una cita de la lección de escuela sabática de esta semana que en la eternidad nada de lo que hemos hecho parecerá un sacrificio. Nuestra inversión de tiempo y esfuerzo o de nuestra vida parecerá excesivamente recompensada. Interesante, ¿no? Parecerá que todo sacrificio que hicimos en esta tierra pues no tiene punto de comparación con lo que vamos a recibir ahí en el cielo. Tal vez estoy hablando de alguien que perdió un ser querido, que perdió trabajo, que fue rechazado. Perdiste amigos por seguir a Jesús. Quiero decirte, todo sacrificio será recompensado y excesivamente. Bueno, el versículo de memoria de esta semana se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, que nos dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Durante esta semana hemos hablado sobre el sacrificio, sobre el amor, sobre el compromiso y el llamado que todos tenemos. Es por eso que hemos dividido en 3 puntos principales el estudio de esta semana. En primer lugar, queremos abordar el sacrificio y el amor, el compromiso y el instrumento escogido. Vamos a la primera parte que tiene que ver con el sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, inevitablemente tenemos que llegar al Calvario. Si hay algún capítulo de la Biblia que describe el sufrimiento de Cristo, es la profecía mesiánica de Isaías capítulo 53. Y el verso 3 nos dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Yo estoy seguro que a nadie le gusta ir a un lugar donde es rechazado, mucho menos un lugar donde es lastimado. ¿Te pusiste a pensar que cuando Cristo vino a esta tierra, dejó un lugar donde estaba muy cómodo, donde estaba muy bien, y no tenía la necesidad de venir aquí, pero fue motivado por el amor al ser humano, que él vino a sacrificar su vida por nosotros? Ese amor lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 5, donde Pablo aconseja a los creyentes diciendo: haya pues en vosotros este sentir, ese amor, esa abnegación, ese deseo de alcanzar a las otras personas, ese sacrificio que hubo también en Cristo Jesús. Cuando leemos Romanos capítulo 5, versículo 8, entendemos este gran amor en las palabras de Pablo de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Cristo no se basa en algo que nosotros hayamos hecho o que podamos hacer, sino en que simplemente Dios es amor y Él nos ama y Él desea lo mejor para nosotros. Ese amor que Cristo tiene para con nosotros, aconseja Pablo, que nosotros también podamos tener ese sentir para con los demás. El segundo punto de estudio durante esta semana es el compromiso. Y hay un texto que pues es bastante conocido, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Aquí hay una comparación en 4 diferentes versiones. La primera versión, que es la Reina Valera del 60, una de las más utilizadas, dice lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe. La traducción lenguaje actual dice lo siguiente: el amor de Cristo domina nuestras vidas. Me gusta bastante esta versión. La versión de la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: pues el amor de Cristo nos apremia. Y la nueva versión internacional dice: el amor de Cristo nos obliga. En realidad hay muchas posibles traducciones a esta palabra. Puede ser custodia, puede ser entregado, puede ser tapar, puede ser aprieta, estrechar, tener. Es que el amor de Cristo te llena, te copa. Y puede ser también la palabra obliga, porque no en el sentido de obligar como un militar obliga a alguien que es inferior a él, sino que es tan fuerte como la gravedad que te tiene que llevar.
¿ok? Así que el amor de Cristo es el principal motivador para nosotros compartir el Evangelio. Es ese amor a Cristo que nos lleva a tener un compromiso con Él. En Juan capítulo 21, versículo 17, encontramos un diálogo entre Cristo y Pedro. Nos dice el versículo 17 del capítulo 21 de Juan lo siguiente. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Te das cuenta? El principal requisito para poder apacentar las ovejas, para poder conducir a otras personas al buen pastor, es amar a Dios. Jesús no le pregunta otra cosa más. Jesús está interesado en saber si Pedro le amaba. Y aunque Pedro respondió tímidamente y quizá no utilizando la misma palabra de amor que Cristo utilizó, Cristo hablaba de ágape y Pedro respondió con el fileo, pero aún así encontramos aquí la importancia que Cristo le da al amor para cumplir la misión. Cristo le da además una oportunidad a Pedro, quien lo había negado 3 veces, ahora le declara su amor públicamente 3 veces. Esto nos dice algo también. No importa si tal vez le has fallado a Dios, si te has alejado de los caminos del Señor, Dios tiene una misión y un propósito para ti, y el cumplir con esa misión es una bendición para nuestras almas. Y vamos a este último punto que tiene que ver con somos instrumentos escogidos. Instrumento escogido. Encontramos, por ejemplo, 3 personajes que fueron llamados por Cristo. El primero, Pedro, que mencionamos hace un momento. En Mateo 4:19 dice: y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cristo hizo un llamado puntual y nos dice el texto siguiente que dejando las redes les siguieron. Tuvieron que hacer un compromiso, tuvieron que dejar su zona de confort donde trabajaban, familia, amigos, muchos sacrificios tuvieron que hacer para seguir a Cristo, pero Dios hizo grandes cosas en su vida. Ahora, Dios tal vez no nos está llamando a dejar nuestra profesión, trabajo, alguna otra cosa, pero seguramente hay cosas que tenemos que sacrificar para poder ser utilizados por Dios y cumplir la misión. Encontramos también a Mateo. Recordando un poco a Mateo. ¿Quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. Era una persona despreciada por la sociedad. Era un traidor a la patria. Nadie lo quería. Era odiado por los judíos. Era como una extensión del gobierno romano. Ese era Mateo. Un hombre despreciado, un hombre no querido, que lucraba con la necesidad del pueblo. Y encontramos el llamado a Mateo que Jesús le hace en el texto de Mateo capítulo 9 verso 9, que dice lo siguiente: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Qué interesante, un llamado puntual, directo, y como Mateo responde, deja todo aquello para ir en pos del maestro. Aquí encontramos también sacrificio, aquí encontramos valentía también, pero aquí encontramos el amor de Dios dispuesto a utilizar cualquier instrumento. Tal vez Mateo no sabía que Dios le llamaba a una cosa muy grande. Ahora nosotros que conocemos la historia de los apóstoles y todo lo que lograron, y Mateo con su evangelio, cuántos corazones han sido tocados por la palabra de Dios, pues vemos que Dios puede utilizar aún a una persona despreciada y rechazada por la sociedad. Y finalmente encontramos el ejemplo grande, el testimonio que pues nos cautiva a todos, es el testimonio de Pablo, de Saulo. En Hechos capítulo 9 versículo 15 encontramos las palabras que Dios le dice a Ananías con respecto a Saulo. Recordando un poco, Saulo fue llamado, él iba camino a Damasco, Cristo se encuentra con él y Cristo le dice que él iba a ser guiado a un lugar especial. Ese lugar especial era en la presencia de un discípulo de Cristo, un creyente, era un líder de la iglesia, Ananías. Cuando Ananías se entera de que Saulo iba a venir, es como que él duda, ¿no? Y dice: Señor, pero ¿tú conoces todo lo que él ha hecho? ¿Tú sabes quién es Saulo? O sea, él es alguien que está destruyendo la iglesia y lo vas a traer donde yo estoy. Y Dios no dialoga ni negocia con Ananías. Él solamente le responde y le dice, el Señor le dice aquí en el verso 15, dice lo siguiente: ve, ¿no? Le dice: ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Dios le dice, ve, yo sé lo que hago, instrumento escogido me es este. Querido amigo, querida amiga, tú eres un instrumento escogido de Dios para llevar el evangelio a muchas personas, a personas que en este momento están perdiendo la esperanza, a personas que en este momento no encuentran el camino y que quieren conocer a Dios. Ve, le dice, instrumento escogido me es este. Tú y yo somos instrumentos de Dios, instrumentos escogidos para salvación. Vamos a la tercera parte del estudio de la lección, que tiene que ver con algunas preguntas de aplicación. Una pregunta para reflexión podría ser la siguiente: ¿qué sacrificios personales hizo cuando aceptó el llamado a seguir a Jesús? ¿Qué sacrificios ha hecho o está haciendo por amor a Jesús? Eso nos ayuda a valorar también el camino que hemos tomado y decidido a seguir. Otra pregunta podemos decir la siguiente: ¿cómo podemos o cómo puedes ayudar a otros a conocer el amor de Jesús? ¿Cómo podemos ser ese instrumento de bendición para que otras personas conozcan el amor de Jesús? Y una tercera pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tuviste que sacrificar el yo por causa de Cristo? Y esa es la lucha del cristiano, la lucha nuestra de todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que sacrificar el yo por amor a Jesús? Esa última vez nos recuerda que pues tenemos que estar en esa lucha, y es una lucha diaria. Dejar que Cristo, como dice Pablo, que Cristo viva en mí y que ya no viva yo. Vamos a la última parte, que es el desafío, el crea. Recordar, en primer lugar, amar a Dios es pasar tiempo con Él. Así que debemos pasar tiempo en oración. En segundo lugar, también necesitamos el estudio diario de la Biblia. Conocer el amor de Dios es conocer la Biblia. No hay otra fuente que pueda darnos de manera tan cercana la información precisa y revelación del amor de Cristo. Hay fuentes de revelación general, que puede ser la naturaleza, pero es imperfecta por el pecado. Más cuando vamos a la Biblia encontramos la verdadera fuente, encontramos a Cristo ahí como el centro. A través del estudio de la Biblia conocemos la fuente del amor, que es Dios. Y en tercer lugar, recuerda, amar a Dios significa compartir de Jesús con los demás. Comparte con los demás. En esta semana de evangelismo que estamos finalizando, que tú puedas compartir con aquellas personas que se conectaron a tu centro de evangelismo, que puedas tomar la decisión de que muchos de ellos puedan estudiar la Biblia, y aquellos que ya la estudiaron, muchos estarán entregando este sábado su vida a Cristo. No hay mayor gozo que ver una persona unirse a la familia en Cristo, a la familia de la iglesia. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos acompañe, que tengamos un buen sábado. Y recuerda, Dios nos ha llamado para dar un paso de fe y ser instrumentos para cumplir la misión. Que el Señor te bendiga.